Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a esperar mientras se van conectando. Ahora es nuestro talk show, mi talk show en TikTok. Entonces así le he puesto yo a esta sección, mi talk show de TikTok, donde vamos a hablar temas interesantes, relatos, historias. Ahora les quiero hablar sobre las leyendas latinoamericanas de terror. Estamos hablando sobre un tema que se ve en toda Latinoamérica, aquellas historias que hablan del terror, que hablan del miedo. Y es un folclore latinoamericano. Todas aquellas historias que nosotros las vivimos en nuestro país de Latinoamérica, en nuestros países latinoamericanos, El Salvador, bueno, Centroamérica, América del Sur. Entonces he querido hacer este mi talk show de TikTok para poder compartir con ustedes aquellos relatos que hablan sobre leyendas latinoamericanas. Ya van 15, muchas gracias a todos los que se van conectando. Ya van varios. Entonces, recuerden ya de ahí este video lo paso a mi canal de YouTube, Clases Liga Steven Beltrán, para que ustedes lo puedan ver. Este es mi programa, mi tal show de TikTok, o sea, un programa donde yo voy a hablar sobre todo lo que son temas interesantes, temas, leyendas, historias, bueno, todo lo aquello que tiene que ver con el folclore de Latinoamérica, trabajo personal, teoría, esto es para que podamos conocer un poquito, divertirnos, porque para llorar tengo mi cuenta del banco. Para llorar ahí está mi cuenta. Entonces, gracias a los 17 que se están conectando, 18. Ya son varios. Vamos a esperar un poquito más para poder contarles sobre el tema de ahora. He puesto las leyendas urbanas o leyendas de terror de Latinoamérica. Que nosotros podamos conocer, podamos buscar. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre un breve recorrido a través de los comentarios y diversas leyendas referidas a perspectivas, a las almas en pena, a los duendes, a los espíritus, a los fantasmas y finalmente a las leyendas urbanas que intentaremos poner de manifiesto en este video, en este programa, en mi tal show de TikTok. Entonces aquí estamos hablando sobre eso. Haremos un breve recorrido por el terror a través de los comentarios de diversas leyendas referidas a todo lo que ya les dije. Estas son leyendas recabadas por personas que han ido a los lugares y han comentado. Las leyendas de historias recogidas para tratar este tema o el tema de los espíritus, las leyendas urbanas, se ha tomado como informantes a personas que viven en el campo, personas que han vivido esta situación. Muchas gracias a las 24 personas que se están conectando. Yo me alegro que con que una persona me vea, porque yo creía que solo mi mamá me iba a ver y no creo que mi mamá tenga TikTok. Entonces, muchas gracias a aquellos 24. Vamos a hablar sobre la primera leyenda latinoamericana o la primera leyenda urbana que se llama Las Almas en Pena. Gran número de leyendas nos narran historias acerca de difuntos que aparecen normalmente, lo hacen de noche, en sitios solitarios o determinadas fechas. Los espíritus de esos difuntos se manifiestan adaptando diferentes formas y sonidos, tales como una luz resplandeciente, una sombra, la figura del difunto, ruidos, lamentos, etcétera. Cuando una persona muere y deja a alguien ofendido, su alma vuelve del otro mundo a dar avisos por medio de ruidos, voces y otras manifestaciones, hasta que la persona ofendida le perdona de todo corazón o dedica rezos y misas en bien de aquella alma en pena. En sus apariciones, las almas pueden pedir o necesitar distintas cosas: sepulturas,
que le quiten la cruz o el hábito con que fueron amortajados, que les impide que los demonios lleven su alma al infierno. Este está, ya me dio un poquito de miedito. En esta situación, el familiar, acompañado del alma del difunto, debe ir a cumplir lo que el alma le solicita. Normalmente, hacer funerales pendientes o realizar alguna otra buena acción. En otros casos, las almas en pena tan solo tienen algo que comunicar a sus familiares, alguna noticia que en el pasado no dieron a conocer o algún aviso importante de tragedias que han visto o que les van a suceder a los seres mortales que quedaron. Normalmente, el medio más eficaz y usado es la ayuda de estos seres atormentados que piden auxilio, es la Santa Misa y el rezo de oraciones, así como la señal de la cruz ante su aparición. Muchas gracias a los 25 que se están conectando. Gracias porque están en mi tal show de TikTok. Después lo voy a pasar a mi canal de YouTube, Clases Lic Steven Beltrán, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan repetir o lo puedan compartir. Suscríbanse a mi canal Clases Lic Steven Beltrán y a mi TikTok Steven Wilfredo Beltrán. Tras esta breve introducción, les quiero contar la leyenda de El hombre miedoso y la zarza, más las misas del ánima en pena. El tío Nabo era un pastor de allí y salía al campo a ver a sus ovejas. Y en el camino se le aparecía ella, su mujer, que había muerto hace tiempo atrás. En su casa oía ruidos tremendos de muebles, de cosas que se caían, que se rompían, de piedras que se caían del tejado, unos escándalos tremendos, y el hombre estaba asustado, pues salía al campo y la mujer se le agarraba a las piernas y no le dejaba andar. Y una vez se enganchó en una zarza y no podía andar hasta que amaneció y vio que era una zarza y dijo: no tengo miedo a nadie. Cogió la navaja y cortó la zarza que le estaba teniendo. El misterio de lo otro es que decía que en su casa caían piedras, escalares abajo de la cama. El hombre vivía en un susto permanente. Y cuando amanecía y se iba, las ovejas en el camino se les agarraban de ella a las piernas y no lo dejaban andar. Entonces, él vivía en un susto tremendo hasta que un día dijo: ¿quieres decirme? Dímelo. ¿Estás ahí? Sencillamente porque me tienes toda la noche de ánimo y que me habías ofrecido una misa y no me la has hecho. Hizo la misa y desapareció el alma. Esta es sobre las almas en pena. Ahora vamos a ver otra que dice: érase una vez un sastre que al regresar de trabajar de un pueblo por la noche se encontró con que de súbito le tiraban del vestido. Aterrorizado, pues tenía la certeza de que eran las almas en pena los que le tenían rodeado. Pidió clemencia a los muertos para que le dejaran seguir adelante. Sin embargo, no lo soltaron. Pasó la noche suplicando en vano a las almas en pena, hasta que al llegar el alba se dio cuenta de que una zarza del camino se le había enganchado. A la capa sacó las tijeras y con tiempo que decía en tono bravucón: lo mismo hubiera hecho si fueras un fantasma. Imagínense, en las dos historias, las almas en pena se agarran del cuerpo de los hombres o tiran de su vestimenta, impidiéndoles avanzar. Estas dos leyendas, al igual que muchas otras, recogen el folclore latinoamericano de las almas en pena, del terror, de las ánimas.
Gracias a los 28 que se están conectando. Vamos, 28 van ya. Vamos con otra pequeña historia, otra leyenda del folclore latinoamericano que se llama la fiesta de las calabazas en el Día de Todos los Santos. Gracias a los 28 que se están conectando. Recuerden, este es mi talk show de TikTok y después lo paso a YouTube. En YouTube lo pueden buscar como Clases Lick Steven Beltrán. Ahí me pueden buscar y poderlo volver a ver. Vamos nosotros a hablar sobre la fiesta de las calabazas en el Día de Todos los Santos. Para terminar, tan solo recogeremos como nota historias sobre almas en pena. No, ahora vamos a ver sobre las creencias de que en la noche las ánimas están de regreso donde el lugar que vivieron. En el pueblo lo que se hacía era una hoguera. Ahí, mientras unos estaban cuidando la hoguera, otros estaban tocando las campanas toda la noche, porque existe la creencia de que las ánimas vuelven al lugar donde residieron. Las casas, entonces, imagínate, nosotros éramos pequeños, pues era horrible, porque te ibas a dormir y sabías que en la casa había vivido mucha gente y algunos los había visto morir. Era la noche de Todos los Santos. A las ánimas regresaban al pueblo. Estaba a oscuras. Recogían las calabazas, las vaciaban, les ponían velas y le hacían ojos. Salir y encontrarse eso era un susto y había que evitarlo. Las almas vuelven a sus casas en la noche de los santos. A las ánimas van buscándolas, porque no entienden que en muchos pueblos sacaban a la puerta una calabaza vacía con ojos y boca y una vela interior, al igual que se sigue haciendo en Norteamérica el día de Halloween. En otros sitios, para impedir que las ánimas entren en las casas, tapaban con ganchos la cerradura. La noche de los difuntos, la noche de Todos los Santos, del día 1 al 2 de noviembre, cogen ganchos, unos se levantan, otros son amigos. Antes habían hermandades e iban tapando todas las cerraduras con ganchos. ¿Para que no entren por las cerraduras las ánimas de noche, las ánimas en pena que esa noche están buscando? Pues, para que no entren en las casas, se hace en toda zona. Otro elemento que se ve en el folclore latinoamericano, gracias, por lo menos son 30 los que se están uniendo, para que podamos en mi tal show de TikTok hablar sobre las leyendas latinoamericanas, el folclore latinoamericano, aquello que se comparte toda Latinoamérica. Otro elemento que se comparte en Latinoamérica son los duendes. Al igual que las almas en pena, por las noches un gran número de ocasiones y en las casas se aparecen pequeños seres de figuras humanas que cometen fechorías, revuelven la ropa, recogen y cambian de lugar los muebles, dan gritos, asustan a las amas de casa. Tradicionalmente, a estos seres fantásticos estrechamente ligados con el hogar y la vida familiar se le llama duendes. Vamos a ver que en algunos países, en algunas historias, el duende llegará a relacionarse con las almas en pena. Puede ser que dieran una segunda oportunidad, dinero con calidad o imaginaciones del pueblo. Macarrón, ¿será algún duende o será alguna doncella en pena? ¿Qué es lo mismo?
La creencia en los duendes será algo arraigado de nuestro folclore tradicional. Muchos cuentos y romances anónimos de los poetas poco conocidos que se publicaron en el siglo XVI y XVII hablan sobre eso. No obstante, los duendes han sido un fenómeno muy estudiado en toda América Latina y en Europa, llegándose a la conclusión que los duendes en la literatura clásica son duendes, trasgos o espíritus que con el tiempo van sufriendo modificaciones en distintas regiones según el país. Vamos nosotros a ver, entonces, a raíz de todo esto, cuando estaban viendo la tele en el salón, todos juntos, a las 12, cuando sonaba el reloj de cucú, llamaban al timbre y nada. Pues normal, bajó mi abuelo, abrir la puerta y ve que no había nadie. Al día siguiente, igual, bueno, 3 veces y no había nadie. Una semana ya y mi abuelo estaba mirando por la mirilla para ver si había alguien. Y enciende la luz y aquí le pilló y le pegó un guantazo. Entonces mi abuelo se quedó mirando y dio las 12 y sonó el timbre y todos, ¡abre, abre! Es que no hay nadie. Y dijo mi abuelo que se movió solo el timbre. Mi abuela tenía criadas en casa y entonces una estaba colgando la ropa y estaba cantando. Y cuando fue a coger una prenda, se encontró un duende, pero no un duende de esos buenos, sino que tenía una cara mala, ahí todo angustiado. Llamó pues mi abuela y nada, el duende gritando, nana, 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 nana. Entonces la criada se lo contó a mi abuela y le dijo, tómate unas vacaciones, porque falté uno, no va a pasar nada. Entonces pasaron días y otra sirvienta, pues igual, estaba en la cocina haciendo la comida y se apareció una fila así de duendes. La tía histérica gritando, tiró todo y dijo, bueno, esto ya es muy extraño. Llamaron otra vez a los curanderos a ver qué dicen, bendijeron la casa y así fue. Entonces, mi madre tenía unos tíos que eran borrachos. Todas las mañanas, cuando iba mi abuela a hacer la cama, encontraban toda la cama llena de agua, muy mojada. Bueno, estos se han orinado. ¿Por qué no se van a orinar fuera de la cama? Entonces echó en un lío a mi tío y a mi madre. Y dijo mi tío, no hemos sido nosotros. Y dice que vio pues algo que le echó agua y que estaba tan borracho y no se levantaba, que olían mal. Entonces ya decidieron irse de esa casa. Pero en la casa vive todavía un tío de mi madre que sigue vivo y dice que oye cosas, pero igual. En la casa, cuando faltaron las sirvientas, se despidieron todas por locas. Mis tías tenían que hacer las cosas en la casa y mi abuela les hacía la comida. Un día estaba partiendo algo de carne o algo así como con un cuchillo grande. Y entonces pues tiró los restos a la basura y dejó el cuchillo allí y se marchó. Al volver no estaba y pasó el tiempo y un día que estaba lloviendo salió fuera para quitar la ropa. Y al agacharse para quitar unas zapatillas que estaban allí, se le hincó entre las piernas el cuchillo con los restos de comida. Imagínense, gracias a los 38 que están viendo este live de TikTok, se llama, este live le he puesto mi talk show de TikTok. Entonces es porque estoy hablando. Y después lo van a ver ustedes en YouTube. Clases Lick Steven Beltrán. Se pueden suscribir
ayúdenme suscribiéndose porque para llorar tengo la cuenta del banco. Esta leyenda presenta paralelos en todo el folclore latinoamericano. Siempre vamos a encontrar duendes, siempre vamos a encontrar ánimas. Cuando nosotros hablamos sobre la información, vamos viendo que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y entonces ella empezó con los duendes. Que mire usted, señora, que es que yo oigo cosas muy raras. Voy a tender la ropa en los corrales, aquellos que había, y cuando llegó estaba rajada. Y era ella, llegaba a comer. ¿Qué haría para mover la comida? Total, que fue un misterio tremendo. Hasta que descubrió que era ella que hacía todo esto. La hija se puso muy enferma. Se casó y al poco tiempo murió. Pero esta gente murió, los padres por lo menos murieron amargados porque era un no vivir, no poder vivir en casa. Todo se movía, todo se cambiaba, todo iba de un lado a otro. La dueña me parece que llamaba a los familiares y lo atribuían a los duendes. Como vemos, en los duendes, la casa no existe y se afirma que todo fue una invención de las personas que vivían ahí. ¿Será cierto? Entonces, este en vivo es para contarles sobre lo que está pasando en el folclore latinoamericano, todo aquello que nosotros compartimos, cómo hemos llegado a crear y a ver a los mismos elementos dentro de nuestra Latinoamérica. Vamos a seguir. Eran los tiempos en que el corte se trasladó y cuando se llegó a casa a las 11 de la noche dio un crujido. Entonces con el ruido todos vinieron al suelo como en la resurrección, que cayeron medio muertos, volviéndose en sí. Levantaron poco a poco los pescuezos, atentamente miraron y vieron venir a trechos una procesión de duendes con risas y ajos en el cuello. Todo en grande silencio anduvieron por la sala con un cerco y otro cerco. En esto la procesión dio fin para ya no verlos. Cuando nosotros hablamos sobre espíritus y fantasmas, son innumerables la cantidad de testimonios que se pueden recoger en casi todos los pueblos y ciudades latinoamericanas. Todos tenemos una historia que contar. Muchas gracias a todos los que están viendo mi talk show de TikTok. Lo van a poder ver en mi canal de YouTube, Clases League Steven Beltrán, para que puedan encontrar esta comparativa sobre el folclore de terror de nuestros países latinoamericanos. Y ya ustedes me pueden decir si esas historias, esas leyendas las viven ustedes en su país. Sobre espíritus y fantasmas son innumerables los relatos que tenemos y principalmente la gente, por motivos del misterio, las historias que generan interesantes relatos, pero a la vez terroríficos. Gran parte de los testimonios recogidos presentan espíritus de difuntos que vuelven al lugar donde han vivido para vengarse de quien les quitó la vida o bien para dar avisos a sus familiares. Aquí otra historia. Fue una muerte muy rápida, un cáncer. Todo pasó en muy poco tiempo. Después, mi hermana me llamó y me dijo, mira lo que pasa, estoy escribiendo de forma automática. Yo puse mi mano sobre la suya y una fuerza la manejaba. Dirigía los trazos de la escritura. Cuando terminó de escribir, mi hermana le pidió al espíritu que se identificara y él firmó la carta. Era la firma del padre de su novio. Se ve que tenía que decirnos algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Estas historias son un comparativo entre todo lo que pasa en el folclore latinoamericano, las historias, los fantasmas
Entre las historias de espíritus vengativas, la famosa historia del espíritu de la carrera o la chica de la curva. En cuántos lugares nosotros no hemos encontrado así? En casi todo el mundo se conoce que en algún lugar de distintas geografías, dependiendo de cuál sea la procedencia, se presenta a continuación la siguiente historia. Una noche, Carlos y Ana iban en su coche cuando de repente vieron a una muy pálida que estaba en la autopista. La cogieron y al volver la cabeza hacia atrás para hablar con ella, la niña ya no estaba. Carlos perdió el control del coche y al tomar la curva se estrelló contra un árbol. Los dos murieron en el acto. La leyenda dice que la niña es un espíritu en pena de Teresa, que murió en esa misma curva y que ahora busca vengarse de todo aquel que la monte en su auto. Imagínense cómo en nuestros procesos, en nuestras historias, todos estos elementos se repiten. Los fantasmas, las niñas, los espíritus, las curvas. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro folclore, nuestras historias latinoamericanas dan mucho de qué hablar y es importante conocerlas. Cada quien, desde su región, desde su elemento, lo va a poder hacer. Como les digo, este es mi talk show de TikTok. Estamos transmitiendo en vivo aquí en TikTok para después poderlo pasar a YouTube. En YouTube lo van a poder ver como está en la transmisión. Y si a mí ayudan suscribiéndose a mi canal de TikTok y a mi canal de YouTube. Aquí en TikTok Steven Wilfredo Beltrán Najarro y en YouTube Clases League Steven Beltrán. Como les digo, para llorar tengo mi cuenta del banco. Es mejor que podamos nosotros hablar de los temas que nos interesen. A mí me han contado que en la curva, donde hay una curva muy cerrada, que yo no la había visto, es muy peligrosa. Dicen que en las noches lluviosas se aparece una mujer y que si no la coges en el coche te estrellas. Nosotros estábamos esperando a unos amigos para cenar y no llegaban. Se retrasaron mucho tiempo. Al llegar nos contaron que había habido un accidente en esa curva, que un coche se había salido de la carretera. Y así podemos ir contando más historias sobre el folclore latinoamericano, sobre los elementos de terror, sobre todo lo que nos une en las historias urbanas, en todo lo que tiene que ver sobre las historias, los relatos que en cada país de Latinoamérica se vive. Te sientas alrededor de una mesa, colocas en círculo todas las letras y los números, y a cada lado las palabras sí y no. También se hace dibujo con un sol. Un gran número de adolescentes practican en ocasiones estos juegos. Imagínense. Testimonios sobre todo lo que ha pasado mediante las personas juegan con elementos que no conocen, sobre espiritismos, tijeras, sobre todo lo que tiene que ver y dan vueltas. A continuación les presento una historia sobre esto. Wendy es un espíritu bueno porque es de una niña que murió a los 3 años. Un amigo mío me lo contó. Estaba con Wendy, pero esta creyó que mi amigo se reía de ella porque había entrado a otro mundo. Imagínense. Y así nosotros podemos encontrar muchos relatos de nuestros países de Latinoamérica sobre espíritus, sobre leyendas. Por nuestro recorrido sobre las leyendas terroríficas, nosotros vemos sobre la niñera y un perro. Una niñera que se iba todas las noches a cuidar a un niño a su casa. Todas las noches cuando el niño dormía,
Ella metía la mano debajo de la cama y el perro que tenía se la lamía. Un día se quedó a cuidarlo y salió por la tele que un loco muy peligroso se había escapado del manicomio y que se aconsejaba a todo el mundo a cerrar bien las puertas y ventanas de la casa y quedarse dentro. Ella cerró todo y se fue a la cama. Se acostó, metió la mano debajo de la cama como cada noche para que el perro se la lamiera. Al día siguiente se levantó, fue al servicio y encontró allí la cabeza del perro colgada y escrita con sangre en el espejo. Los locos también sabemos lamer. Ah, imagínense. Ya para terminar, vamos a contar 2 o 3 historias más sobre los relatos que compartimos en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica siempre hay una pareja de novios. La pareja de novios. Esto era una pareja de novios que una noche se fueron al bosque para estar juntos. Al llegar, el chico se dio cuenta de que se había quedado sin gasolina y le dijo a su novia que se iba a acercar por una lata a la carretera. Antes de irse le dijo que se quedara dentro del auto, que lo cerrara bien y que no le abriera a nadie y que si se aburría, pusiera la radio para que se la pasara bien el rato. El chico se marchó y ella se quedó dentro del auto. Al rato encendió la radio y de repente un avance informativo anunció que un loco acababa de escaparse de un manicomio cercano y aconsejaban a la gente que se metieran a sus casas y no le abrieran la puerta a nadie. La chica se asustó un poco, pero no pensó que a ella le fuera a pasar nada. De repente oyó unos golpes en el coche. ¡Pum, pum, pum! Miró hacia atrás, pero no vio nada. No había pasado ni 5 minutos y de nuevo volvió a escuchar el mismo ruido. ¡Pum, pum, pum! Miró hacia atrás por las ventanillas del coche. No vio nada. Todo estaba muy oscuro. De repente comenzó a oír sirenas, a ver luces. Era la policía. Comenzaron a gritarle por el altavoz: «¡Salga del coche! ¡No mire hacia atrás!». Ella no sabía qué era todo aquello y estaba asustada. La policía insistió: «¡Salga del coche! ¡No mire hacia atrás!». Ella salió del coche. Detrás de ella estaba el loco golpeando el coche con la cabeza cortada de su novio. Imagina cuántos relatos parecidos donde comparten elementos similares en nuestra América Latina van a encontrar. El campanario del colegio. En todos los lugares latinoamericanos existen escuelas donde hay campanas, campanarios. Donde yo trabajo hay un campanario. En un colegio de hermanas había un campanario donde no podía entrar nadie, a excepción de los integrantes del colegio. Estaba siempre cerrado con llave. En ese colegio desaparecían cuando nadie se daba cuenta qué pasaba con todos ellos. Iban siempre caminando. Un día, la policía, desesperada sin saber qué pasaba con los niños que desaparecían, decidió romper la puerta del campanario. Cuando subieron ahí, encontraron los cuerpos. Imagínense en qué lugares de nuestra América Latina no hay lugares donde han puesto una persona, no sé qué. A mí este talk show de TikTok lo he querido hacer para que veamos que todos los todos los latinoamericanos compartimos elementos comunes de nuestros relatos maravillosos, de nuestras leyendas, de nuestro folclore latinoamericano, de aquellos relatos que compartimos. Aunque estamos muy alejados geográficamente, compartimos muchas cosas. Son más lo que nos une que aquello que nos tiene que separar. Sobre
todo lo que compartimos sobre todos aquellos elementos que vivimos en nuestros relatos latinoamericanos, en nuestra transmisión oral de los relatos latinoamericanos, vemos que vamos trabajando los relatos, las historias, los elementos comunes. Es importante que nosotros veamos lo que nos une a lo que nos separa. Gracias a todos los que se unieron en mi talk show de TikTok, porque este día he querido hablar sobre relatos de terror latinoamericanos que todos compartimos, para que veamos que a nosotros nos une la historia, la leyenda, los elementos. Es mejor enfocarnos en lo que nos une que en aquello que nos separa. Todos los latinoamericanos debemos ser un país, debemos de ser un pueblo unido, porque todos luchamos por las desigualdades, todos luchamos por salir adelante y todos luchamos por ser mejores en nuestros países. Es importante que nosotros como personas nos unamos para la buena causa, nos unamos para lograr el crecimiento personal y sobre todo nos unamos para lograr el bien común. Pensemos en todo lo que nos une, y un elemento que nos une son los relatos que se transmiten de generación en generación. Espero que este video les guste y recuerden, se llama Mi Talk Show de TikTok, donde vamos a hablar de elementos, historias, temas interesantes. Va a estar en mi canal de YouTube, Clases Like Steven Beltrán. Muchas gracias a todos aquellos que se unieron, todos aquellos que me vieron. Primero Dios, nos vemos en otra transmisión. Nos vemos, cuídense, bendiciones.